56. Me agarró la tarde. Ok, gracias por ponerse en pie. El título de la predicación es no dejes de clamar, no dejes de seguir a Cristo. ¿Sí? ¿Tiene el texto? Vamos a leerlo, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, se me perdió, perdón. No me voy a poner mis ayudantes. Okay. Ahora sí. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo que por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Nos vamos a quedar hasta ahí. Mire, leamos el versículo 50, dice, oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Dios añada bendición a su palabra. Podemos sentarnos, mis hermanos. El título dice, no dejes de clamar, no dejes de seguir a Cristo. Muchos en nuestras dificultades dejamos de seguir clamando a Dios. Y tanto así que dejamos de seguir a Cristo, ¿verdad? Y por eso tiene el título esta predicación. El propósito del mensaje es fortalecerlo en su fe, ayudarlo a mantenerse firme en su comunión con nuestro Señor Jesucristo, a pesar de nuestra dificultad, sin dudar en ningún momento del poder que hay en Él. Eso es muy importante, no dudar, ¿verdad? Que eso no nos gobierne, porque eso en un momento nos vamos a debilitar en nuestra fe y el milagro no lo vamos a recibir. La respuesta no la vamos a obtener. En ocasiones cuando no vemos la salida a nuestra dificultad, cuando no tenemos ninguna respuesta de parte de Dios,
nos sentimos tristes, nos sentimos ya perdidos en la situación que estamos viviendo y creemos que no va a llegar a nosotros esa respuesta. Y la decisión es dejar de seguir a Cristo. Ya no viene a la iglesia. ¿Por qué Dios no le respondió? Ya no viene. Y mire cómo dice el texto en el 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y prostrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Le rogaba. O sea, algo que debemos de hacer nosotros es insistir en nuestro clamor. No dejar de hacerlo. No dejar de hacerlo hasta que recibamos el milagro, hasta que recibamos la respuesta de Dios. No deje de clamar. Fíjese que el texto, ¿cómo se llama? En Marcos. Búsquelo, veamos Marcos 5. 5, 21, 24. Fíjese cómo aquí se ve un poquito como la acción de Jairo. Dice en el 21, pasando otra vez Jesús, le dije Marcos 5, versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho. ¿Se fija? Ahí, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Algo que debe de haber en nosotros es una seguridad que Dios puede hacer el milagro, que Dios puede darnos esa respuesta, pero tenemos que estar firmes en eso. Nuestra fe no debe de debilitarse. Por eso le decía, el propósito de esta es fortalecerle en su fe. No se debilite. Medida de fe, ya la tenemos todo, esa es una sola medida. Lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra fe. Creer que lo que estamos pidiendo va a suceder. Creerlo. Porque hay una parte, si se fijó en el 50, el que leímos, dice, no temas, cree solamente. Debemos de mantenernos seguros de que Cristo va a hacer el milagro. ¿Sí? Se va a tardar. Ahí lo vemos. En el desarrollo del tema aparece la intervención de una persona, digamos la mujer, que eso hace que nuestro Señor Jesús se desvíe de la situación de Jairo. Y todos pueden pensar, ya no recibí el milagro, mira lo que ocurrió aquí. Y porque Jesús perdió, no sé cuánto tiempo habrá perdido en la plática buscando quién era la que lo había tocado. Y en ese momento todos cuando no sentimos la mano de Dios, cuando no sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas, pensamos que no vamos a recibir el milagro o Dios no nos está oyendo. Lo que usted tiene que hacer es insistir. ¿Sí? Dice, rogaba mucho, ¿para qué se dice allá en el texto de Marcos? Rogaba mucho. Entonces, algo que debe de haber en nosotros es insistir en nuestra petición. Con los pocos días que tenemos de participar en la lectura de las peticiones, podemos ver que hay una insistencia ahí en una oración, en una petición. Y eso es lo que usted tiene que hacer, insistir hasta que llegue la respuesta. No parar. Jairo no paró. En esa historia él no se detiene hasta lograr el objetivo. Usted sabe cuál es su necesidad. No pare, no se detenga. Pelee por ese milagro. Ore por ese milagro. Clame por ese milagro. No se aleje de Cristo. Siga
sígalo, ¿va? Porque como le digo, no llega la respuesta, ya no voy a la iglesia. Y Dios lo que ve, espera de ustedes es que su constancia, su persistencia en lograr ese favor, que nada lo saque de esa comunión con Dios, esa dificultad, ese problema, que no lo saque, más bien que lo afirme, agárrese más de la mano de Dios, porque eso es lo que ve Dios, eso es lo que ve nuestro Señor Jesucristo. Dice, sí tiene sed, tiene necesidad. Sí, las dificultades hacen tener miedo, tener temor, pero para muchos, pues, el oír, hermano, espere, tenga paciencia, para muchos es como no es usted, ¿verdad? O no se entristezca, esté feliz en su dificultad. Pues sí, como no es usted, puede decir usted también, de nuevo. Pero mire, Santiago 1, del versículo 2 al 4, nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, tenemos que aprender a esperar. No nos desesperemos porque Dios no nos atiende, porque nuestro Señor Jesucristo no nos atiende. Ahí lo puede ver en esa historia, ese es el relato que se ve ahí, que como que Jesús le da más importancia al caso que está pasando con la mujer de flujo de sangre y no a Jairo. Usted podría decir, mejor al que no tiene comunión con Dios le está haciendo el milagro y a mí no. ¿Cuándo me va a dar el milagro? O sea, dejemos de renegar y pensemos en hacer las cosas que a Dios le agrada. Eso es lo que le puedo decir. Piense en un momento de su vida, en aquel momento cuando usted quiere conquistar algo y insiste. Yo pensaba como en un ejemplo, cuando usted andaba como de novio, ¿va? O de cupido, buscando conquistar a la vecinita. Vuelta que daba él, vuelta daba usted, ¿verdad? Y no paraba, no dejaba de insistir hasta que no le dijera sí. Así tenemos que hacer con nuestra petición a Dios, insistir hasta que Dios nos dé la respuesta, ¿verdad? Jairo, me imagino que andaba de un lado para otro, así como se movía Jesús. Bueno, quiero ver quién fue. Y él ahí andaba. Y se desesperaba, me imagino, pienso. Pero lo que tenemos que aprender el día de hoy es eso, que nos mantengamos firmes en eso que estamos tratando de conquistar con Dios. Hay dificultades que lo pueden hacer como perder el control. Me recuerdo, algunos adquieren compromisos con Dios, otros haciendo una petición adquieren un compromiso con Dios, otros pienso que no. Pero en mi caso, recuerdo cuando yo iba a empezar a estudiar teología, antes yo le hice una petición a Dios que me hiciera en favor de salir aprobado de mi tesis de la carrera secular. Entonces me salió todo fácil y yo cumplí el compromiso. No llegué como algunos que están viviendo una dificultad y se comprometen con Dios. Yo voy a hacer esto, voy a estudiar para pastor y ya, o voy a estudiar teología. En el caso mío era como para agradecimiento y fui. Lo difícil para mí fue el proceso. En el proceso de mi capacitación, ahí estuvo la prueba. Pero manteniéndome en fe,
sabía que iba a salir adelante. Llegué a un momento que no podía pagar la colegiatura, pero ahí es donde yo pensaba y le decía a Dios, bueno, si verdaderamente estoy dentro de los propósitos que usted tiene, usted va a proveer. Y las provisiones llegaron. Me preguntaban, ¿cuánto pagas? A tanto, aquí está, mira. De repente apareció mi hermano, ¿cuántas veces, cuándo te toca pagar las colegiaturas, las cuotas? Tal meses, ahí estaba. Y no que yo se lo pedía a mi hermano, sino que yo clamaba a Dios por esa provisión, y la provisión llegaba. Por eso le digo yo, habrá que insistir en nuestro clamor. No debemos de dejar de clamar por nuestra petición, por esa necesidad que tenemos. Y no debemos de dejar de seguir a Cristo. Fíjense, dice aquí, en el texto de Lucas, ¿va? Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer, aparece la situación difícil, como el distractor. Yo le llamo, no le doy mucho, como le dijera, énfasis al caso que ocurre con la mujer, sino que al distractor que ocurre para que se desespere Jairo. Pues si él llegó, bueno, me imagino como cuando usted llega al banco o a algún lugar a hacer una operación, usted quiere que lo atiendan antes del que viene detrás de usted. Y eso provoca que usted, tal vez si va preciso, usted quiere que lo atiendan rápido. En este caso, Jairo tiene una necesidad y quiere que Jesús vaya rápido a su casa, porque así lo hace, lo invita, vamos a mi casa para que sanes a mi hija. Igual viene y atienden al otro, y usted está preciso, usted está queriendo salir de esa situación. Pero esa es como una prueba de la paciencia, saber esperar. No deje de clamar, sí va. Yo le aseguro que en esta historia Jesús no perdió de vista a Jairo. Más bien estaba como viendo cuál era la acción que tomaba Jairo, si se iba al ver que no le prestaba atención. Porque para que le salga diciendo en el 50, no temas, cree solamente, para que le salga diciendo así, porque estaba pendiente de él. Y eso le quiero decir yo hoy a usted. Dios está pendiente de su clamor. Dios ha escuchado su clamor, su petición, su necesidad. Él la conoce. Él está observando su forma de esperar. Si es paciente o es impaciente, o quiere tirar la toalla o quiere retirarse. Él está en esa posición. Todo depende de nosotros. Dios tiene en sus manos el milagro, la respuesta a su necesidad, Él ya la tiene. Depende de nosotros, de que permanezcamos ahí. Para recibir su milagro necesita ser insistente, constante en su oración, insistente en lo que quiere y constante en esa oración. No pare, no deje de orar. Si hoy no recibió su respuesta, el otro martes. Bueno, no sabemos si usted sigue orando en la noche de este mismo día. Mañana usted tiene la respuesta, pero tiene que insistir. ¿Qué no debemos de hacer cuando estemos necesitando un milagro? Dejar de clamar, dejar de insistir. Quiero hablarle de unas cuantas acciones que no debemos hacer en nuestra dificultad. No dude de su fe. No dude de su fe. Mire cómo dijo la mujer que está ahí. Dice,
44, vamos a leer el 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Creo que está en el… Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía, por ninguna había podido ser curada. Entonces, aquí no, sí debería aparecer la frase donde dice, si tan solo, aquí dice, está. Entonces Jesús, en el 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que te ha tocado? Porque en el otro texto aparece que la mujer dice en su mente que si solo tocara el borde del manto, yo sé que voy a ser sana. O sea, si con solo usted le pone seguridad, fe a lo que está pidiendo, el milagro llega. Si a eso, si usted le pone fe, ya la hizo. Algo que debe de apartar de su oración es el temor, porque el temor lo va a poner a temblar y a dudar de que sí puede recibir el milagro. Eche todo fuera, todo el temor y confíe en Dios, ¿verdad? Confíe en que Él puede darle el milagro. Creo que sí está, vamos a ver Marcos. No, así dejémoslo. Otra de las palabras, no te dejes vencer por lo que ocurre a tu alrededor. La situación que se vive con eso que Jesús está preguntando, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Le decía yo, no sabemos cuánto tiempo pasó Jesús preguntando. Y Jairo preocupado porque no sabía la situación por la cual estaba pasando su hija en esos momentos, ¿verdad? Y eso puede dar lugar a que nosotros desistamos. Dejamos de pedir ese milagro, digamos, de seguir insistiendo. Y por eso aparecíamos la lectura esa. Llegamos hasta el 45, mire el 46 dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculto, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Después, lo que yo quiero que vea es estaba hablando aún cuando ahí viene todavía una situación más difícil para Jairo, donde le dice en el 49, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Cualquier situación muy difícil puede ser, pero usted no deje de insistir. Aquí le está diciendo, mira, ya no insistas en tu clamor. No se deje vencer por las adversidades, por las situaciones difíciles. Si ya le dijeron no, vuelva a insistir, más cuando en los trámites que uno hace, va. Si ya le dijeron que no, insista. Mire, estamos viviendo una situación familiar. Al papá de unos sobrinos míos le diagnosticaron hace 15 días cáncer terminal. Y justamente hoy cumplen los 15 días que el médico dijo. Llamé y está vivo. Está bien. Hay mucha congregación orando. Entre ellos estoy yo orando por la sanidad de él. Pero él en su desesperación, muchos ya tal vez dijeron, mira, ya no sigas orando. O ya no sigas, ya todo está perdido. De hecho, hasta allá preparó su testamento, fíjese. Lo hicieron que preparara el testamento y que vendiera todas las cosas que tenía.
Cuando alguien hace eso, es que se está dando por vencido. Ya perdió la fe. Ya se dio por vencido, ya Dios cree que Dios no va a hacer ningún milagro. Y muchos orando, lo que le digo yo, muchos presentando peticiones, los 15 días ya pasaron. Ahora falta esperar los 2 meses, porque así le dijeron también. O no es a los 15 días, va a ser a los 2 meses. Pero mire, la última palabra la tiene Dios. En toda situación, por difícil que sea, la última palabra la tiene Dios. Lo que no debemos hacer nosotros es hacer caso omiso, o sea, darle importancia a lo que diga la gente. Ya no sigas, es cuando más debes seguir. ¿Por qué le digo? Mire, llegué y tiene varios carros ahí. Y le digo, mire, ya estoy vendiendo los carros. ¿Para qué? Espérese, le digo yo. Porque los carros son los que le sirven a él para trabajar, porque él trabaja en construcción, tiene unas trocas y ya las puso a la venta. Y le digo, no los venda. Imagínate que yo si yo pienso que va a salir de esa, y él ya está debilitado tanto que ya se dio por vencido. Y es lo que no debemos de hacer, darnos por vencido, por muy difícil que sea la situación, no darnos por vencido. Mantenernos siempre peleando esa buena batalla de la fe. Manteniéndonos en eso, peleando hasta lograr el objetivo. No deje de insistir en su clamor. Veamos el 49 y 50. Aunque le hayan llegado a decir, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Ahí es cuando usted va a escuchar la palabra de Dios. Cuando la situación se le vuelva más difícil, usted va a escuchar la palabra de Dios. Mire lo que le dijo Jesús. Ahí podemos ver que aunque no vemos la respuesta de Dios, no sentimos la respuesta de Dios, no la recibimos, pero usted puede notar que Dios está pendiente de nosotros. Porque a lo que le llegaron a decir, apareció como que él estaba platicando, buscando solucionar el problema que se le había hecho con la cuestión de la mujer, pero él estaba pendiente de Jairo. Él está pendiente de su oración. Él está pendiente. Porque mire cómo le dijo, oyendo Jesús lo que le fueron a decir a Jairo. Oyendo Jesús. O sea que Él está pendiente de usted. Él está pendiente de nosotros. No crea que se le ha olvidado porque está atendiendo la necesidad de otro. No. Él es omnipotente. Él es omnisciente, conoce todas las necesidades de cada uno de nosotros. Él probablemente le está diciendo al oído hoy, no temas, cree solamente. Espere en Dios. Espere, ya va a llegar la respuesta. Aún puede ser que ya recibió esa palabra y usted dice, pero no veo, me dice que crea y que espere. Que espere y que no tema y que le crea. Pero no veo, que vaya conmigo. Usted siga insistiendo, ¿sí? Siga insistiendo, la respuesta va a llegar. Manténgase firme sin debilitarse. Más cuando ya le dijeron que la situación se volvió más difícil, porque Jairo aquí le dijeron, tu hija ha muerto. Y muchos pensamos que ese es ya el fin. Pero si conocemos del poder de nuestro Señor Jesucristo, debemos de mantenernos siempre firmes en eso. Tienes cáncer terminal, solo te queda… Es bien difícil oír esa noticia, ¿va? Porque eso pasó con ese familiar que le digo yo. Fui el sábado, No, si a cada ratito están entrando familias, hermanos a orar por él y todo. O sea, hay acompañamiento de parte de la congregación donde él va. Iba porque tiene 15 días de no ir, ¿ya?
Por eso dije eso, pero bueno. Otra cosa, no hagas caso de los comentarios, ten fe. El comentario que le llegaron a decir, ha muerto. Pero aún, fíjese, cuando Jesús llega a la casa ya de Jairo, entrando en la casa, está en el 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentos por ella. Pero él les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Estos no conocían del poder de Cristo. Usted sí conoce del poder de Cristo. Usted no deje de insistir. Usted no se rinda. A pesar de que murmuren, que digan, usted siga. Manténgase firme en eso, rogando a Dios en todo tiempo para lograr que ese milagro llegue a nuestra vida. No deje de insistir. Hay momentos en los cuales queremos que nos atiendan rápido, pero no va a ocurrir. Dios quiere probar en nosotros esa paciencia, ver que tenemos verdaderamente seguridad, que creemos en Él. Eso es lo que quiere Dios ver en nosotros, que usted está seguro de que va a recibir el milagro y de que sabe esperar. Podemos ver la historia, Jairo no se rindió en ningún momento. Y esa es la recomendación. No dude de su fe, no dude. Crea solamente que Dios va a hacer el milagro y que va a llegar a tiempo. Al momento de que usted menos piense, el milagro ahí va a estar. No se deje vencer. Insista en su petición. Manténgase siempre confiando en Dios. Dios va a dar la respuesta. Hay cosas que son muy difíciles. Algo que debe de pensar es que no tenemos no podemos ir a otro lugar. No tenemos otro lugar a donde ir, sino que solo a Dios. Quiero terminar con esto. Vaya conmigo si tiene el himnario. Me dijeron que no cantara, pero yo voy a cantar. Sí, está bien. Aunque la situación, le decía, se torne más difícil, manténgase confiando en Jesús. Manténgase confiando en nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a dar respuesta a su necesidad. Mire, no tenemos a nadie, no tenemos a dónde más ir, sino que solo a Él. Esa es ¿a quién iré? La 610. Si hay, si no, a pura capela. Me gustaba capela, como en las misiones, no hay sonido, ¿verdad? ¿Ya? No. Mire, pues qué bonito se va a oír su voz. Bueno, si la tiene, mire, dice, ¿a quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú? Jesús, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre en verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? No busquen otro lugar. Solo Cristo tiene la respuesta. Lo que no debe de dejar de hacer es clamar y de seguir a Cristo.
no se quede en casa. Allá no va a llegar la respuesta. No deje de seguir a Cristo. Sígalo hasta recibir ese milagro. Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias una vez más por la oportunidad que usted da a mi vida de predicar su palabra. Gracias, mi Dios, por cada una de las bendiciones que usted da a mi vida. Ahora, Dios, venimos a usted para clamar y presentar nuestras peticiones. Amén. Señor, te damos las gracias. 2 palabras, mi Dios, muy importantes: la permanencia y la insistencia en usted, Padre. Mi Dios, sé que nosotros no tenemos la forma o los recursos o el poder o la sanidad, pero te tenemos a ti. Mi Dios, como dice su escritura, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo. Hoy, Señor, hemos venido a clamar, a decirle: Padre, mira mi situación. Señor, mira mi condición. Señor, mira cuántos desean mal para mí. Señor, mire el tamaño de mi problema, pero usted es más grande. Señor, así como en la vida de Jairo y así como en aquella mujer, Señor, del flujo de sangre, usted a esa niña la resucitó, así como paró ese flujo, Señor. Así pedimos, Dios, que se glorifique en esos imposibles de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, le damos